Costos estándar. Un costo estándar es un costo calculado previamente, teniendo en cuenta las características del proceso productivo y de la empresa a la cual se aplicarán. Dentro de las ventajas del costo estándar tenemos las siguientes. Permite controlar la producción. Permite establecer una política de precios. Ayuda en la preparación de los presupuestos. Sirve de instrumento de medición de la eficacia del sistema de producción. En la técnica de costos estándares es imprescindible la comparación de los estándares o predeterminados con los reales. La comparación entre los costos reales con los estándares se denomina desviaciones. ¿Qué nos permiten los datos predeterminados? Mantener un control más eficiente de la producción antes de que ésta se realice, para hacer a tiempo las correcciones que sean necesarias y determinar las áreas donde con mayor frecuencia se presentan las deficiencias e irregularidades, donde se pierden las unidades o donde surgen los desperdicios. En ella se ha creado la necesidad del uso de los llamados datos predeterminados, con aplicación en los sistemas de costeo por órdenes de producción y por procesos. Las desviaciones pueden considerarse en dos grupos, las favorables y las desfavorables. Cuando los costos estándares son mayores que los costos reales, la desviación es desfavorable. Cuando los costos estándares son menores que los costos reales, la desviación es favorable. Las desviaciones deben ser analizadas a partir de las siguientes variables. Desviaciones en materia prima. Variable precio y variable cantidad. Desviaciones en mano de obra. Variable precio o salario y variable cantidad o tiempo. Estas variaciones deben ajustarse al final del periodo, distribuyéndose entre los costos de ventas y el inventario de productos en proceso o productos terminados, según sea el caso. ¿Y qué habla la NIC 2 de los costos estándares? Establece que los costos estándares se deben utilizar a partir de niveles normales de consumo en materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. También establece que los costos estándares deben ser revisados de forma regular, es decir, deben ser revisados cuando cambien notoriamente las condiciones normales en las cuales se habían basado. Un ejemplo de lo anterior podría suceder con la llegada de una maquinaria a la entidad o una nueva técnica de producción implementada o un cambio en las condiciones finales del producto, como por ejemplo presentación, características físicas, componentes, etc. Y las variaciones de precios en las unidades de producción. La NIC-TOX también establece la necesidad que los costos estándares sean aproximados al costo real, para lo cual se hace necesario establecer las desviaciones de los mismos frente a los obtenidos si se hubiese utilizado una técnica de medición de costos incurridos en los mismos. Tipos de estándares. Estándares normales. Cuando la predeterminación de los costos se basa en las condiciones normales más factibles de una empresa.
se dice que los estándares se han establecido como estándares normales. Este tipo de estándar no es el más aconsejable, en particular en países donde el estado de la economía varía constantemente. Debido a ello surgen variaciones incontrolables, no previsibles y que en ningún momento ayudan al sistema de costo de estándar con base en tipos normales. Estándares ideales. Como su nombre lo indica, los costos así predeterminados tienen en cuenta el rendimiento máximo en la utilización de todos los recursos de una empresa, basándose en las mejores combinaciones posibles de los diferentes factores de la producción. Los estándares ideales son de muy difícil aplicación debido precisamente a las grandes dificultades que se presentan para alcanzar tal grado de perfección que se busca en la predeterminación de los datos. Estándares a corto plazo. Para que este tipo de estándares funcione correctamente, se requiere que la predeterminación de los datos de materiales, mano de obra y costos indirectos se haga en el menor tiempo posible, como por ejemplo cada semana, donde las condiciones de trabajo lo permitan, para poder así hacer una confrontación rápida con los resultados reales del trabajo y obra. En consecuencia, en la corrección de cualquier error. Así se obtiene un alto grado de eficiencia en la producción y se alcanza un aumento de las utilidades, considerando este factor como uno de los principales objetivos de cualquier organización. Objetivos de los costos por estándares. Primero, conocer en un tiempo determinado los costos de elaboración de una parte específica y del producto mismo, ya sea en uno o varios departamentos de producción. 2. Ayudar a la gerencia de la empresa en el control de los costos de producción a través de los informes que sobre cada departamento o centro de costos debe rendir el departamento de contabilidad, con base en los datos suministrados por esos mismos centros. Diseño de un sistema de costeo estándar. Los siguientes son los pasos que se deben seguir cuando se desea instalar un sistema de costeo estándar en una empresa manufacturera. Primero, elaboración de una carta de flujo de trabajo. En esta se da una visión global de la manera como se realiza el proceso general de la producción. 2. Cálculo de los datos predeterminados. En esta se tienen en cuenta las experiencias de los periodos inmediatamente anteriores, a modo de comparación, junto con muchas otras consideraciones de lo que se espera que sean los costos. 3. Fijación de los centros de costos. El establecimiento de centros de costos es otro de los pasos importantes en la implementación de costos estándar. Es precisamente de estos centros de donde habrá de provenir la información necesaria requerida por la gerencia para establecer las posibles diferencias entre los costos reales y los estándar. A través de estos informes se podrá observar con claridad si los costos reales se alejan o no a los estándar, es decir, se conocerá si lo real está resultando como debería ser o no,
y con base en estos informes la gerencia estará en capacidad de tomar las medidas que sean necesarias para alcanzar el mayor grado de eficiencia del sistema. Cuarto, confrontación de los costos predeterminados con los reales. Una vez iniciada la producción, se debe hacer las confrontaciones del caso entre los costos reales y los estándar, para observar las posibles desviaciones o variaciones y estudiar sus causas, que bien pueden ser o haber surgido por despilfarros en el uso de los materiales o por la ineficiencia de los trabajadores en las diferentes operaciones. Costos estándar. Un costo estándar es un costo calculado previamente, teniendo en cuenta las características del proceso productivo y de la empresa a la cual se aplicarán. Dentro de las ventajas del costo estándar tenemos las siguientes. Permite controlar la producción. Permite establecer una política de precios. Ayuda en la preparación de los presupuestos. Sirve de instrumento de medición de la eficacia del sistema de producción. En la técnica de costos estándares es imprescindible la comparación de los estándares o predeterminados con los reales. La comparación entre los costos reales con los estándares se denomina